Sindicato de Ignorantes. Sindicato de Ignorantes. Sindicato de Ignorantes. Amigo, el episodio de hoy del Sindicato de Ignorantes es patrocinado por Manjares Machete. Y Cervecería Mandala, Josué. Eso, ¿cómo chingados no? ¿Qué hay? ¿Cómo andamos, güey? Bien, traigo buena actitud, buen flow. Y aunque hace rato estuve a punto de agarrar un café, Josué, ¿De perder el flow? corregí en buen momento y me agarré esta Goldfish de Mandala. ¿Qué tal está tu Goldfish? La necesitaba y no sabía. Güey. Yo me sigo quedando con las Sonics, perdón. Me sigo quedando con las Sonics, adelante. Les recomendamos que prueben todas, pero yo ya me quedé aquí, güey. Este es el mío, güey. Véngase, Josué, este es tu episodio. Efectivamente, güey. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu vibra para ser el emisor? Mira, bastante bien, güey. Afortunadamente tuve la oportunidad de tener un par de días un poco más libres. Y eso me ayudó a clavarme un poco más en mi tema. El tema del que vamos a hablar hoy. Que, de hecho, en esta ocasión hicimos algo un poquillo diferente, güey. Va. Contrario a todas las otras veces, asumo que la mayoría de la gente, los que ya nos han visto seguido, ya saben cómo está el pedo. Y que normalmente manejamos un episodio tú, un episodio yo, sin que el otro sepa el tema. Y ahí sí así vamos. La barajeamos ahí. Iba bastante bien, me parece bastante bien. Pero contrario a eso, el día de hoy, güey, de hecho, tomé tu consejo. E investigué sobre un tema que tú me propusiste, güey. Gracias por tomarme en cuenta, Josué. Güey, no sé qué tanto sepas al respecto, Cirilo. No sé qué tan familiarizado realmente estés con el tema o qué tanto hayas escuchado por aquí y por allá. Pero déjame decirte que estuvo muy divertido investigar. Estuvo muy divertido leer al respecto e ir armando todo el show. Te vi muy clavado, venga. En este caso sí es, de hecho, ahora sí vamos a platicar una historia, güey. Hoy sí vamos a platicar una historia tal cual. Va. Pero estuvo muy cool. Y espero que te guste el ángulo del que lo voy a plantar y a todos ustedes que les guste este ángulo, el que lo voy a tirar esta idea. Pero, pues vamos a darle, güey. Vamos a darle porque la gente no sabe de qué va este pedo. Sí. Tú ya sabes, pero eventualmente vamos a ir llegando. Entonces, empecemos. Va. El día de hoy, güey, viajaremos en este Nautilus de conocimiento al que llamamos el Sindicato de Ignorantes hasta el año 1757. Vale. Hoy sí estamos un poquito más... Bueno, no es cierto, porque ya hemos hablado de los tiempos de la Biblia y todo eso. Entonces, hemos ido por todos lados, ¿no? A Inglaterra, específicamente a Londres. ¿Ok? En este año nace la escritora Mary Wollstonecraft. Era una familia estable, todo tranqui, pero como su jefito, Edward John Wollstonecraft, era alcohólico, el vato, pues con el tiempo se fue acabando la feria que tenía la familia. Típico. ¿Sabes? Sí, pues otros tiempos a final de cuentas. Pero si eso no fuera suficiente, le pegaba a su esposa, Elizabeth Dixon, la mamá de Mary. Entonces fue durante este tiempo que Mary se hizo muy, muy apegada a sus hermanas, güey, Everina y Elisa. Entonces Mary se convierte como, ya sabes, como el pilar y la que mantiene juntos realmente a las hermanas más que nada, ¿no? Ahora, Mary siempre fue consciente, güey, que la forma de progresar en la vida, aún en estos tiempos, güey, y la forma para valerse por sí misma era el conocimiento. Ajá. Era adquirir conocimiento. No te puedes quedar tonto, güey. No, Es como que pues no se puede. estamos en otros tiempos, pero si no aprendes nada, no vas a llegar a ningún lado. Tienes que empezar a moverte, güey. Entonces, Mary durante su juventud se hizo de dos amistades muy importantes, güey. La primera fue Jane Austen, con quien se la pasaba chido acá, leyendo, obviamente aprendiendo un chorro. Y además, el padre de Jane, quien era científico y filósofo, güey, les daba clases. Entonces, le mamaba ir con ella porque todo el tiempo estaba aprendiendo más. Todo el tiempo era nuevas lecciones, nuevas cosas que aprender, güey. Y al parecer, además de todo eso, valoraba bastante su amistad con Jane. Cirilo, bastante. Ok. En alguna de las cartas que le escribió, le dice: se han formado en mí ciertas nociones románticas de amistad. Ajá. Soy un poco peculiar en mi entendimiento del amor y la amistad. ¿Tengo que tener el primer puesto o ninguno? Va, verga, ok. ¿Qué? Va. Estamos hablando de todavía adolescentes y todavía... obviamente, sí, ¿no? sí. Estaban en todo su show. Me los imagino como tipo... ¿qué es? ¿Orgullo y prejuicio? Orgullo y prejuicio. Así me los imagino. Sí. Pero en este caso, de Mary a
a Jane. Y suena chistoso, pero sí, a Jane. Ok. Mary a Jane. Ahora, la segunda de estas amistades... escucha este nombre, por favor. Frances Fanny Blood. Ok. O sea, Fanny Blood. Ok. Vale. Qué ruda, Sí, sí suena bien maldito. Bastante, ¿no? Que para los ojos de Mary era quien le había abierto la mente, ¿sabes? A más conocimientos, a más cosas, a nuevas formas de pensar, güey. Ella era también su mega compita, de hecho querían ser roomies y todo el pedo, ¿no? Pero pues no se pudo por diferentes razones. Eventualmente Mary, sus hermanas Severina y Elisa, con el apoyo financiero de Fanny Blood, abren una escuela femenina, Vale. en la que, además de clases de música, de dibujo y de costura, que era como Pensé que lo ibas a decir como normal. de etiqueta acá, como de... Pues también, de hecho, Sí, o sea, ¿no? lo normalito, ¿sabes? Lo que se enseñaba. En este caso, ellos también enseñaban gramática, aritmética, historia, geografía y lengua francesa. Cosas que normalmente no se les enseñaba Vale. a las mujeres en Sí, esos sí, tiempos, sí. güey. Pero, al poco tiempo empezó este proyecto, Fanny se comprometió. Y después de casarse, su marido se la llevó a Lisboa. Con la intención de mejorar su salud. Cosa con la que siempre había batallado Fanny viviendo en Londres, güey. Pero, ya para el año de 1785, Fanny se embaraza. Y su salud se deteriora aún más, güey. Mary había viajado para cuidarla, pero no sirvió de mucho, güey. Y muere dando a luz. Fanny Blood muere dando a luz, güey. Ok. Su primera de sus grandes amigas y... Su baby blood. su baby blood. Ah. Y, de cierta forma... bueno, no quiero spoilear. Ah. No quiero spoilear, entonces... Sí. Ok. Empezamos aquí, de cierta forma, una historia que va sirviendo. Con toda esta situación y estar tanto tiempo lejos de la escuela, hicieron que la neta el proyecto pues valiera, güey. Lo descuidaron demasiado. Sin embargo, y a pesar de lo increíblemente difícil que fue para Mary pasar por toda esta situación, la muerte de su gran amiga Fanny fue en parte inspiración para su primer novela. Ujú. Porque es aquí, cuando ella muere, bla, 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 es cuando decide ser escritora, Vale. Mary. Regresa a Londres, en donde consigue trabajo como institutriz de las hijas de la familia Kingsborough. Así Pinches que... apellidos, sí, güey. eran otros Sí, tiempos sí, y sí. estábamos en Inglaterra. Rimbombantes Íbamos a a la hablar verga. Inglaterra, Francia, Suiza, Irlanda. Vamos a andar ahí y la Sí, neta sí, los sí, nombres sí, están sí. muy... Sí. bastante rimbombantes y te vas a ir dando cuenta. Que por cierto, spoiler alert, hay un chorro de Marys también. Un madral de Marys, pero... vamos a ir avanzando. Esta es la Mary 1. Esa es la Mary 1. Vale. Sí, sí, tal cual. Vamos a... Sí, sí. Albergazo así queda. Sí. Mary 1. Entonces, por ese trabajo que consigue como institutriz de esta familia, se tiene que mudar a Irlanda, güey. Mm. Se va a Irlanda, pero después de un año y de estar batallando con Lady Kingsborough, decide renunciar. No se arma, esta madre no me funciona. Y ahora sí, por fin, dedicarse a la escritura. Como el papá de Bojack. Como el papá de Bojack. Mary se regresa a Londres. Una vez más, güey. Aprende francés y alemán y empieza a traducir textos para sobrevivir. Ahora, un pequeño paréntesis aquí que me hizo un poco chistoso. Me acuerdo cómo siguen avanzando la historia, e incluso otras historias de las que hemos hablado, güey, que no pasan muchos años y en la información que te encuentras al respecto de las historias vienen cosas como esta, que dice, aprendió francés y alemán. Sí, fue al Oxxo por una coca también. En verguizos, como que, sí, güey. Pago 500 pesos de luz ese mes, la Ya. estuvo cabrón. Pero lo dicen como si fuera cualquier cosa. Es como, güey. O sea, a mí que estoy estudiando idiomas ahorita y veo a toda la raza que estudia diferentes idiomas. Ves a los que están estudiando alemán o francés y, la verga, andan batallando un chorro. Sí, aprendió francés y alemán. Y se dedicó a traducir. Yo sé que eran otros tiempos y era muy diferente toda la situación, pero come on, güey. De hecho, no creo tocarlo para ningún tema tampoco. Ajá. Pero la persona que está considerada como el hombre con el coeficiente intelectual más alto de la historia, estaba tan cabrón. Hay un libro de su biografía y todo el rollo. Estaba tan cabrón que dicen que el güey entró a una biblioteca, pidió un libro de portugués y en una tarde aprendió portugués fluido, güey. O sea, el vato acá salió hablando portugués el vato. O sea, lo más cercano que he visto al respecto es que hay muchos, obviamente, con esta cuestión de redes sociales, de YouTube, hay muchos YouTubers de todo, güey, ¿no? Y ahorita está mucho esta cura de políglotas. Políglotas que andan en ciertos lugares donde no creen que van a hablar el idioma, pero de repente agarran retos de ese tipo. Como que, voy a clavarme
2 días con este idioma y lo voy a ir a practicar con raza que lo habla. A ver qué pedo. Verga. Entonces, de repente sí está medio intenso el ejercicio, pero en este caso, en el contexto sí me quedé como que, ok, güey. Verga. Sí, y empezó a vivir de eso, empezó a traducir. Entonces, empezó a traducir diferentes obras, hacer reseñas, principalmente de novelas. Gracias a estos trabajos, güey, su conocimiento se amplió bastante. Además, empezó a frecuentar gente más culta, más en el ambiente. Y fue a una de las cenas de Joseph Johnson. Joseph Johnson era un influyente editor londinense. Sí, nombre, ese es un nombre más. No tan Tiene nombre de rimbombante. botella de whisky. Sí, Joseph Johnson. Sí. Entonces, en este lugar, conoce e interactúa con otros intelectuales de la época, como Thomas Paine y William Godwin. Ajá. Son los nombres, güey. No hay ningún Juan García, ¿verdad? En esta historia. Definitivamente no. Ok, va. Definitivamente no. Creo que Mary va a ser el nombre más tranqui, creo. Entonces, para este punto, güey, Mary ya había escrito y publicado sus primeras obras. Ya había escrito reflexiones sobre la educación de las hijas, la novela de María, que según yo es la que está inspirada en su amiga, relatos originales de la vida real, entre otras. Mientras vivió en Londres, mantuvo una relación con el artista Henry Fuseli, aun cuando él estaba casado, güey. Pero Mary estaba tan clavada con él que le propuso vivir juntos los 3, güey. Ok. Dijo, véngase, yo me animo, ¿qué pedo? ¿Se agüitan o qué? Pero pues la esposa de Fuseli dijo, no mames, hago que no. La mandó al diablo. Y el vato Que también poco pues, ya aguantan. la dejó de ver. Ah. Ahí es como que no se armó, no funcionó, va. Que, güey, Mary, güey. ¿Sí? Primero con su amiga y ahora ya anda acá bien... Mary Sí. siempre anduvo Sí. Viendo qué pedo. bien movida y siempre viendo qué pedo, ¿eh? Sí. Después de esto, se va a vivir a Francia. Llega a París en 1792. Un París, cabe mencionar que en pleno cagadero, Ajá. en plena Revolución Francesa. Sí. Güey. Ese mismo año publica su trabajo más pesado, el más conocido e influyente. Vindicación de los derechos de la mujer. Ok. ¿Mm? Obra en la que discute la posición de la mujer en la sociedad. En esta obra expone la conexión entre 4 términos: derecho, razón, virtud y deber. Como dice Mary, sin derechos no puede haber ninguna obligación. Y en esos tiempos, pues los derechos de las mujeres Sí. No andábamos muy bien, que digamos. Uno de los argumentos principales de esta obra es que las mujeres deberían recibir la misma educación que los hombres y así poder contribuir a la sociedad. Mary escribe que si las mujeres encontraban una situación tan precaria en materia de educación, es porque se les había sido negada por el hombre, no porque tuvieran algún tipo de deficiencia, lo cual pues, es cierto totalmente. Si bien no fue una feminista moderna, eran otros tiempos que buscaba esta igualdad de derechos, sí decía que mujeres y hombres son iguales a los ojos de Dios y que están sujetos a las mismas leyes morales, cosa que es cierto. Bueno, las leyes morales, no lo de Dios, ahí es otra cosa, ¿no? Total. Al poco tiempo, conoce y se enamora del americano Gilbert Imlay. Y sí, seguimos sin nombres tranquis. Con quien de hecho tiene una hija llamada Fanny, Vale. su primera hija. Como Fanny Blood. Como Fanny Blood, de Ajá, hecho, por eso, sí. ¿no? Aunque el vato niega la paternidad. Ok. La manda al diablo, es como, no, yo no sé. Ok. Al parecer ella quería algo en serio con este vato, güey. Pero el vato, pues nada más, no le interesaba. Y ¿sabes qué? No se arma. Sí, Ahí bueno. te guacho. Mary regresa a Londres, en abril del 1795. Iba a decir 95 nada más, pero... Sí, me ha pasado. 1795. Y una de las cosas que hace regresando a Londres es ir a buscar a este vato otra vez, Gilbert. Pero el vato la rechaza otra vez, güey. No Sí, le bueno, interesa. No se hace. No se hace. Ya, eres una madre soltera y la neta eso no me gusta a mí. Ándale, tal cual. Casi le Sí, aplica bueno. esa, güey, ¿no? Es que ya tienes un No hijo, güey. La sé, neta no güey. se arma, güey. No me veía en esta situación, güey, ¿sabes? Total, después de que el vato la rechaza, y ya en mayo de ese mismo año, del 95, Mary intenta suicidarse, güey. Pero, de hecho, fue el mismo Gilbert quien la salva. Ah, qué vergüenza. ¿Sí, no? Ok. El vato llegó y la salvó. Total, tras su rescate... Le evitó la muerte completa y le dio la muerte chiquita, Josué. Ajá. Ah, mira nomás. Qué buena vida. De hecho, fíjate esta. Tras su rescate, Mary escribió: solo tengo que lamentar que, cuando la amargura de la muerte había pasado, fui inhumanamente traída de vuelta a la vida y la miseria.
pero tengo la firme determinación de que esa decepción no me desconcierte. No dejaré que lo que fue uno de los actos más calmados de mi razón quede como un intento desesperado. En lo que a ello respecta, solo tengo que rendir cuentas a mí misma. Si me preocupara por lo que llaman reputación, serían otras circunstancias las que me deshonrarían. Verga. Me cae bien, Mary. Sí, de hecho, a mí también cuando Me empecé cae la bien, historia, Mary. como que Mary, Yeah, Mary, si Mary ¿tú sabes estuviera qué aquí, pedo? güey, aquí habría otro micrófono, güey. Muy sin pedos, y ahí probablemente, güey. estaría sentada Mary con nosotros, Mary güey. se aventó varias cosillas que, sí traía buen flow, güey. Y después se iría reincorporando de poco a poco al grupo de Joseph Johnson, al que hemos mencionado hace rato, ¿no? En donde se relaciona con ahora otras escritoras y actrices, algunas de ellas con ideas también en pro de la mujer. Ajá. En este caso, solo para aclarar, no utilizo exactamente el término feministas porque, para empezar, no existía en ese tiempo. O sea, Sí, la ellas concepción del movimiento no lo no. veían Ajá. de esa forma, aunque muchas ideas claramente ya iban encaminadas, güey. Totalmente, ¿no? Entonces, al regresar a este grupo de Joseph Johnson, de a poco empezó a formar una relación con William Godwin, a quien, como habíamos mencionado, conoció la primera vez que se fue integrando a ese grupo, ¿no? Ahora, William había leído la obra escrita por Mary unos años antes, llamada Cartas escritas en Suecia, Noruega y Dinamarca, de las cuales el vato dice: si alguna vez hubo un libro hecho para que el lector quedara enamorado de su autor, para mí es este. Ella habla de su dolor de un modo que te llena de melancolía y te deshace en ternura, al mismo tiempo que demuestra una genialidad que inspira una gran admiración. Lo irónico es que esas cartas se las había escrito al otro vato, Simón. a Gilbert Imlay, por el que casi se suicida, ¿no? Entonces sí, estuvo medio chistoso, pero, Chirilo, aquí vamos a hacer un cambio. ¿Quién es William Godwin? Él también inglés, y nacido en 1756, apenas un año más grande que Mary, el vato provenía de una familia religiosa, calvinista, de hecho. Su jefe era sacerdote. Y, a pesar de que su jefe murió joven, dejó una marca en su hijo, quien también fue ordenado como sacerdote. De hecho, llegó a ejercer como sacerdote el vato. Ok. Hasta que en sus viajes a Londres se topó, pues, con corrientes de pensamiento un poco diferentes que venían de Francia. Que la neta, pues, le volaron la mema, güey. Simón. Le cambiaron la forma de ver las cosas, su forma de pensar. En 1782, el vato ya se queda en Londres, ahora sí. Y, aunque aún es sacerdote, llega con la idea de regenerar la sociedad a través de sus textos, de lo que escribe el vato. El vato venía con toda la idea de abolir las instituciones existentes, políticas, sociales y religiosas. A la verga, esto es... Ok. Me hubiera gustado pertenecer a ese grupo, ese crew, güey. Traían buen flow, traían Sí, muchas güey. cosas ahí, güey. Aunque, a pesar de que suena agresivo el pedo, William creía que tal cual, güey, hablando se entiende la gente, güey. Quería hacer su club de la pelea, salvo la parte de O sea, la hablando- parte de sí. pelear, efectivamente. Y la neta, el vato creía que con un buen debate podría realizar todo este cambio, güey. Hablando, escribiendo, todo el pedo. En paz, sin broncas. En 1784 lanza una compilación de 6 sermones bajo el nombre Esbozos de Historia, en donde escribe una línea que me pareció bastante interesante, güey. El propio Dios no tiene derecho a ser un tirano. Estoy completamente de acuerdo. El vato también se une a un club denominado Los Revolucionarios. Vale. Obviamente, en este punto, pues, su carrera religiosa ya Sí, ya se fue al diablo. había quedado en otros lados, ¿no? Ya para 1793, y con la Revolución Francesa en pleno movimiento, ya vamos alcanzando a los tiempos de Mary, Ujú. William publica su obra Disquisición sobre la justicia política y su influencia en la virtud y la felicidad de la gente. Disquisición es como una explicación muy detallada nada más, Ah. ¿no? Para quien no sepa qué pedo. Que en su momento fue un hit, güey. Esa obra fue como que, Ajá. le llovió al vato como que todos lo cromaban. A lo largo de su vida, Godwin se había convencido de que la monarquía era una forma de gobierno inevitablemente corrupta, güey. Deseaba una forma de gobierno más sencilla. Empezó a considerar que el propio gobierno, en su esencia, impide la mejora del pensamiento. Todo esto lograría que, mucho más tarde, güey, el buen Godwin fuera conocido como uno de los precursores del anarquismo, güey. A Por la las ideas que verga. planteaba el vato, o sea, mucho antes, pero la forma de pensar. Simón. ¿Sabes? Me pareció muy interesante, güey. El buen Godwin gana bastante fama con el trabajo que mencionamos.
Y se fue haciendo compita de varios pensadores de la época. 5 años después de que se presentó ese, Thomas Malthus escribe su ensayo sobre el principio de la población, en el que básicamente respondía a las ideas de Godwin. Años después, Godwin escribe otro para contestarle que se llama Investigación de la Población. Era una guerra de raperos, güey, sí. pero era... De hecho, voy a mencionar eso ahorita. Aunque no todos amaban a Godwin, obviamente. Otros pensadores de la época, como Edmund Burke, que traía más esta cura, ya sabes, moral basada en religión. Que era muy, muy común, ¿no? Que pues hasta el día de hoy, de repente. Todavía. El vato decía que la obra de Godwin era puro ateísmo defecado. Que el pensamiento de esa era el pensamiento de esa pútrida carcasa de la Revolución Francesa. Te atoraste en el Pútrida. Es que decir esa putería de ahí. No. A la verga. Qué buen uso del lenguaje. No tan así. Okay. Por cierto, cosa que mencionaste ahorita y quería mencionarlo, me pareció algo ahí interesantón. Cómo los pensadores y escritores de esa época, güey, movían estas corrientes de pensamiento y planteaban todas esas ideas por medio de publicaciones, a final de cuentas. Casi como en redes sociales, pero en este caso se publicaba y de aquí a que te contestaba, bla, bla, bla. Sí, bueno. No había muy buena señal de internet. No, claro que no. Estaba claro. cabrón. Y de aquí a que llegaba toda la información, el pedo. Literal tardaba siglos. Pero se me... Perdón. Tenía que hacerlo. Güey, es que me pareció muy interesante porque, de hecho, a Mary también le pasó algo así, güey. Y, de hecho, con este mismo vato, Edmund Burke. El vato publica su obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Y Mary escribe una primera obra antes de la que mencionamos hace rato, que se llama Vindicación de los Derechos del Hombre. Ajá. Y para que le calara más a Burke, lo finaliza con una referencia bíblica. A la verga, güey. Mary traía, güey. Sí. Digo, teme a Dios y ama a las criaturas que le pertenecen. Contemplad el deber del hombre al completo. Porque, ¿sabes? Siempre se tenían con esta idea... Eran tiempos muy diferentes donde se trataba a la gente muy diferente. Y este vato, Burke, contrario a lo que toda la gente esperaba, el vato estaba en contra de todas las ideas de revolución. Todo el mundo esperaba como que, Simón, este vato va a seguir la cura. No. El vato estaba en contra y como que a mucha raza no le cayó y se sacaron de onda. Empezó a escribir cosas como en contra de... Y por eso ahí están... Se empezaron a hacer esas peleas de ensayos y publicaciones y todo, güey. De igual forma, con su vindicación de los derechos de la mujer, ahora, era de hecho, esa fue otra bronca de publicaciones que Mary traía con escritores como James Fordyce y John Gregory, además de filósofos educacionales como Jean-Jacques Rousseau, que decían idioteces como que la mujer no necesitaba educación racional y que la mujer debería ser educada para el placer. Güey. Entonces, obviamente ahí fue cuando Mary sacó lo de vindicación de los derechos de la mujer y para... ¿Sabes? Plantear las ideas que ella traía, güey. Mary obviamente les tiraba que estaban bien idiotas, güey. Y defendía el punto de que si la sociedad decidía que las mujeres fueran las encargadas de criar y enseñar a los hijos, ¿qué conocimiento se supone que les iban a pasar a las nuevas generaciones si no les querían enseñar nada, güey? Decían, ¿cómo vamos a estar preparados? ¿O qué le enseñamos a las nuevas generaciones si no tienen conocimiento? La mujer promedio no sabe mucho de nada porque no se le enseña, güey. Y era su forma de... ¿Sabes? Tirar había putazos, había tiro. Defenderse. Ajá. Ahora, perdón. Estamos hablando de nuevo que todas estas publicaciones y choque de ideas y todo el desmadre estaba pasando, mientras la Revolución Francesa estaba todo lo que daba, güey. Estaba el mundo ardiendo y estos güeyes estaban en su pedo, güey. Me viste feo. No, tú te pasas de lanza. Mientras los intelectuales se peleaban con ideas, con escritos, con argumentos, allá afuera la raza se andaba agarrando a vergazos a todo lo que daba, güey, ¿sabes? Sí. Pero a final de cuentas, son estas dos formas de convencer a la raza, se puede decir, de plantear tus ideas. Total. Ahora sí, Mary y William empiezan esta relación. Y cuando Mary queda embarazada, de hecho, deciden casarse para que el bebé fuera legítimo. Ajá. Hasta ahí estamos bien. Que era su segundo hijo. Que era su segundo hijo. Estaba Fanny y venía su segundo hijo. Por cierto... A William, de hecho, se le dejaron ir porque en su tratado Investigación sobre la Justicia Política, el vato había defendido la abolición del matrimonio. Güey. ¡Ah, qué vergüenza! Pero ahora se iba a casar, con tal de que, sabes, que no hubiera pedos. Lo entiendo, pero... Sí, tú solo, güey, tú solo. El 29 de marzo de 1797 se casan y se van a vivir, de hecho, a dos casas, una a un lado de la otra.
Como Frida Kahlo y Diego Rivera. Ajá. Para seguir siendo independientes a final de cuentas, güey. Se dice que todo está chido y que la relación funcionó al vergazo. Aunque, desafortunadamente, no duró mucho, güey. Ok. El 30 de agosto de 1797, mismo año que se casaron en marzo, ya estamos en agosto. Mary dio a luz a su segunda hija, a quien de hecho también llamaron Mary. Y que va a haber muchas Mary es Marys. la número 2. Mary es la número 2. Ok. Mary hija. Ok. Mary, Mary madre, Jr. Mary hija. Simón. Simón. Al principio todo cool, todo chido, todo fine. Pero hubo una infección. Que obviamente en esos tiempos Simón. estaba muy cabrón. Y tras varios días de agonía, si no me equivoco, 10 días después, Mary Wollstonecraft fallece un 10 de septiembre de 1797. De septicemia. Putiza, La infección y todo el pedo, ¿no? Mary fallece. Entonces nos quedamos con Mary hija y William el papá. Ajá. Bueno, perdón, y las dos hijas, Fanny, Mary Simón. y William, ¿no? Después de la muerte de Mary, ya en 1798, güey, el buen William, en buen pedo, el vato trata de hacerle como un homenaje a Mary, publicando sus memorias, en un título bastante original, güey, llamado Memorias de la autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Sorry, güey, pero se mamó con el título. Perdón, güey, pero se mamó con ese título, güey. Está a Lo punto siento, de escupir güey. la chica de cerveza, güey. O sea, el vato brillaba bien cabrón, güey. El vato se rifó. Puto güey. genio la verga. Y estamos hablando de que el vato estaba mega clavado Sí, con ella, sí, güey. güey. Mega clavado con ella. Y el mejor título que se le ocurrió fue Memorias de la autora A la de Vindicación verga. de los Derechos de la Mujer. No mames. A la verga. Ni siquiera puso su Parte nombre ni uno. nada. O sea, está Simón. bien. Pero bueno, Ah, eran ah, otros tiempos. ya, Vamos a Simón. tratar de no juzgar, pero. Ay, güey. Libro de memorias. Libro de Simón. memorias. Pero la neta es que pasaron bastante desapercibidas. No fue muy popular en su época. Porque el título no llamaba. Además, ¿no? Pero de hecho, aparte de que los que lo leyeron, le sacó de onda un poco que el vato revelara tanta información. La ilegitimidad de la primera hija de Mary, sus relaciones y hasta su intento de suicidio, güey. El vato habló de todo. Fue como que ahí está. Lo veía como un homenaje, pero mucha gente fue como que... creo Simón. que te fuiste demasiado lejos, vato. Como cuando las parejas publican en Facebook que están en un motel. Ajá, es como que... ¿No te ha tocado ver esa madre, güey? Sí. Que estás viendo acá de Ok. repente en el newsfeed y lo... ¡Qué verga, güey! Y en un motel es como... No necesitaba Ajá, saber eso, güey. Sí, Es como- cada o sea, quien chido, puede publicar cada lo que quien, quiera, pero sí es como... ¿Para qué? Bueno, estoy seguro de que no fueron ahí a ver Hachiko. Pues, Entonces, me imagino dale que gas. no, güey. Total, güey. La raza culta de la época, los considerados intelectuales, o sea, puros vatos, güey. De plano, pues ignoraron toda la... Después de que murió Mary, ignoraron toda su obra, güey. Tal cual como si no hubiera existido. Verga. Claro que de toda esta situación, la neta, pareciera que eran toda esta raza diciendo como que... Ya ven lo que le pasa a las mujeres que piensan, güey. O desaparecen No a la mames, verga. ok. Desaparecen. Ok, va. Porque las borraban de la Simón, historia, güey. Es Simón, como que, Simón. se queda ahí guardada su obra. De hecho, Eso le pasó por pensar. Se murió. casi, güey. O sea, pasó un chorro de tiempo hasta que se volvieron a descubrir sus obras y todo el pedo, ¿no? Pero sí estaba medio cabrón. Total, amigo. Aquí, en este punto, joven Cirilo, es donde empieza la historia, de hecho, del personaje que tú me recomendaste, güey. Pero, come on, güey. ¿Cómo no hablar de sus padres, güey? De hecho, se me hizo ¿cómo muy... los podría brincar, te voy a güey? ser muy honesto. Yo creo que ahorita hay varias personas que están muy perdidas como... Sí, no ¿de saben a qué dónde va este verga pedo. están hablando? Aguanten un poquito y les juro que va a valer la pena. Pero... Yo sé dónde va porque yo te recomendé el tema. Yo pensé que la Mary 1 era la persona era la hasta que ahorita que estaba- ya comentaste que falleció. Te quedaste Ok, como que, para mí tiene, ah. Ya tiene un valor nuevo el contexto anterior que tiene sobre ella. Entonces, quienes ¿Verdad que llegaran sí, hasta güey? aquí, creo que vamos a una parte muy chida, güey, porque Se va a poner tiene divertido. bastante sentido entonces todo el contexto. Ya viste. Sí, ya. Está muy perro, Sí, ¿no? O sea, sí. no podría Sí. no hablar de los Sí. jefes, güey. Come on. Chido. Total. A los 4 años de la muerte de Mary, madre, Ajá. William se vuelve a casar, güey. Se vuelve a casar con la viuda Mary Jane Claremont. Mary Otra 3. Mary 3. Ajá. Pero esta es Mary Jane, entonces. ¿Qué puede distinguir? Mary mamá, Era muy Mary relajada hija y y Mary sí, Jane. sí. Sí, pues no tan relajada. ¿eh? Bueno. De hecho, odiaba a Mary. A Bien Mary cabrón, 2. a Mary 2. Ajá. La odiaba muy cabrón, güey. Entonces, esta Mary
Mary Wollstonecraft Godwin. La morra fue desde joven pues, educada en un ambiente muy, muy culto y como buena hija de escritores, a final de cuentas, desde joven también empezó a escribir, güey. Más que nada cuentos. Sí. Pero ahí un poquito de todo. La neta es que Mary sufrió episodios depresivos desde joven y precisamente veía esta forma de escribir como una escapatoria de su realidad. Citándola, decía... No podía imaginar que fueran jamás a tocarme en suerte desventuras románticas ni acontecimientos maravillosos. Pero no me sentía reducida a mi propia identidad. Pedía poblar las horas con creaciones mucho más interesantes para mí, a esa edad, que mis propios sentimientos. Entonces... Trae el flow. Mary, hija, iba agarrando flow. Sí. Mucho más joven en este punto, pero... Sí, pues que flow. educada con padres, bueno, con un padre de mucho más open mind, pues sí. Claro, y aparte que Ajá. pues, eso es otra cosa. No le tocó conocer a su madre, pero digamos que Pero aquí- leyó las memorias. leyó las memorias eventualmente. Ahí todavía no. Eventualmente leyó las memorias. Pero si gustas, Cirilo, en este momento... Bueno, sí, en este momento podemos inaugurar el conteo de muertes. ¡Verga! Ok. Ok. Mary mamá. Estoy emocionado. Mary mamá. 1. Ok. Vamos a empezar este pedo. Total. William, su papá, en este momento, aunque ya no contaba con tanta influencia como antes, aún tenía unos cuantos contactos y se reunía con amigos y todo el pedo. Josué, Dime. el contador de muertes de esta sesión del Sindicato de Ignorantes favor. es patrocinado por Haiku, Definitivamente. comida y cultura japonesa. Haiku es lo mejor. Rifa Haiku. Vayan a Haiku. Está muy cabrón. Qué bonita sección acabas de inaugurar, Güey, por Josué. favor. Mis respetos Y estamos infinitos. hablando relacionados de alguna forma a Mary hija. ¿Ok? Ok. Así vamos a ir contando, pero vamos a ir avanzando para que veas cómo está el cuadro. De nuevo, ya no tenía tanta influencia el jefe, pero se reunía todavía con un par de amigos. Y uno de ellos fue el poeta Percy B. Shelley. Percy visitaba seguido al buen William, güey. El vato lo admiraba y de hecho decía que le ayudaría con sus deudas. Aunque esa admiración no le impidió al vato empezar a hacerle ojitos a Mary. ¿Sabes? Como, Sí, claro. Sí. Vengo a visitarte. Sí, güey. A visitarte a ti nada más. Sí, a huevo. Total, Mary y Percy comenzaron a verse en secreto. De hecho, en la tumba de la mamá de Mary Wollstonecraft, nuestra primera muerte. El 28 de julio de 1814, Mary, con apenas 17 años, y Percy, de 22 años, se escapan a Francia, güey. Y no solo eso, se llevan a la media hermana de Mary, Claire Claremont. Por si se ofrecía. Alguien tenía que ir por las cocas. Josué. Alguien tenía que ser el mandadero, güey. Se la llevan de una vez. Además del todo este pedo que representaba, o sea, no sé si en su momento habría sido un pedo de la edad, porque tenía 17 años, y la hermana, la neta, no sé qué edad tenía, güey. Pero además de estos dos pedos, ya que ya eran bastante grandes, de hecho, Percy estaba casado, güey. Hijo. Si no necesitamos más problemas en esta situación, ¿no? Total. La madrastra, Mary Jane, los persigue, güey. Sí. La tercer Mary de esta Tenía los historia. ojos rojos de furia. Ok. Muy probablemente, güey. La mujer los persigue, güey. Pero eventualmente, al parecer, la convencen de dejarlos escapar, güey. Le dan una bolsa de chetos y dice, bueno, Güey, arre. cálmala. El Simón. pedo no es contigo. Simón. Bájale, güey. Los deja escapar. Se van a París. Ya de ahí de París, brincan. ¿No te mama cómo escuchas antes que cualquier personaje traía un pinche pedo por todo y el mundo espera lo que corriendo? falta, Y güey. luego te quedas como... No tengo ni puta idea cómo lo hacían, ¿Cómo güey. se movían tanto, güey? No tengo ni puta porque idea, cuando güey. hablamos sobre el Marqués de Sade, que se está desarrollando casi en los mismos tiempos de la Simón. Revolución, el güey también se la pasaba Andaba viajando y para yo allá siempre me y para quedaba... acá. Y va- ¿De dónde sacaban ¿Cómo te movías, el recurso güey? para moverte, güey? No te ibas a pie, pasársela güey. bien, cabrón. Tenías- Vámonos a Italia. No me gustó. Vamos a cenar a Japón. Güey, ¿cómo le hacían, güey? Que pasen No el sé dato. cómo güey. funcionaba ahí, pero la neta sí te saca onda todos los movimientos que hacen, ¿eh? La neta Pero sí, está muy güey. cabrón, Sí, güey. está muy cabrón. Entonces, ya estando ahí en París, deciden, pues, de una vez brincar a Suiza. Vamos para allá. Ya andamos aquí. ¿Cómo no? ¿Fueron por enchiladas, güey? Dar la vuelta nada más, tirar el Venga, rol. Simón. Pero, de hecho, güey, por falta de dinero. Pensé que iba a decir, de hecho, fueron por enchiladas. No, ojalá, güey. Ok. Se tuvieron que regresar a Londres. Vale. Pues ya uf. derrotados. Sí, todo. Sí, claro. Sí, Pero es donde sufriendo. vivían, me refiero. O sea, donde estaba Era la familia. Mexicali, cabrones. Bueno. Pues casi, Y luego...
Llegan en septiembre, güey. De regreso a Londres. Pero, ya sea antes o durante el viaje, porque solo duró unos meses, Mary quedó embarazada, güey. A los 17. 7. Ok. Entonces, ya que regresan a Londres... Eso no es muy cristiano. No, para nada. Ya que regresan a Londres, de hecho, su jefe, William, la manda al diablo. Ah. Y decide no ayudarla. Le niega la ayuda de plano. ¡Qué cabrón! Nel, güey. ¿Tú te quisiste ir? Estúpido. Suena aquí la puerta negra de los Tigres del Norte. Oye, y suena bastante a historia actual de México, ¿no? Es como que no suena muy, muy lejos de la realidad, güey. Nunca entendí esa curada, güey. ¿tú ¿Qué te fuiste esperas que al pase, diablo? puñetas? Pues sí, pero güey. nace el morrillo y ahí están volados los pinches abuelos, los suegros. sí. Como, sí, a huevo, lo que ocupes. abuelitos. Pues a la verga. Cierto. Entonces, aquí en este punto se empieza a poner un poco complicada la historia para Mary mientras va avanzando, ¿no? Pero vamos viendo. Además de estar embarazada y a menudo enferma, güey, para acabarla, en esos tiempos ya que regresan, de hecho, nace el hijo que Percy estaba esperando con su todavía esposa, ¡Qué güey. cagadero! Entonces quiere decir que el cabrón no solo se escapó con una morra de 17 años, sino que también dejó a su esposa embarazada cuando se escapó, güey. El hijo voy por cigarros. Güey. Ahorita caigo, güey. Nada más que el Oxxo está un poquito lejos. En Suiza. La Nada verga. más. Sí, el vato, en este tiempo que regresaron, la otra morra da a luz. Entonces Mary se agüita como que, no, pues ya nació tu hijo, quédate allá. Es tu esposo a final de cuentas y el pedo, ¿no? Pero pues, Simón. no va por ahí, tomas el cuadro. Seguramente le dijo, haz lo que quieras, güey. Sí, haz lo que quieras a la verga. Haz lo Simón. que quieras. Ok. 22 de febrero, 1815. güey. Mary da a luz a una niña prematura. ¿Le va a poner Mary? No le va a poner nombre. Su puta. Ok. El 6 de marzo escribe a su amigo Hogg diciendo... Nada más te voy a leer la primera línea de esa carta. Mi querido Hogg, mi bebé está muerto. Ven a verme tan pronto como puedas. No se Deseo andaba verte. con rodeos en sus pinches. Directo. güey. Sí, lo puedes... Si no fuera Querido mucha Josué, molestia... vale verga la vida. Así, tal cual. Güey, acá. Amigo, si no fuera mucha molestia, ¿podrías mover el contador de muertes? Dos. Van dos. Mary, La próxima vez obviamente... voy a tener un audio, te lo juro. Por favor, que vayan saliendo los bueno. muertos. Obviamente Mary se deprimió pues, bastante por este suceso, ¿no? Aunque en el mismo verano, un poco más adelante, se embarazó otra vez y eventualmente fue mejorando. Todo este proceso, toda esta depresión y todo el show se fue calmando un poco, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después de esto? El abuelo de Percy, que el vato ya era un poeta y la mamá, su abuelo muere, güey. Así que el vato hereda una feriecilla Ajá. y le dice a Mary, güey, vámonos de vacaciones. Van tres. Vámonos de vacaciones. Ok. Se van de vacaciones. El vato dejando a su esposa, a su hijo, bla, 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 se va con Mary y se van al diablo, ¿no? El 24 de enero de 1816, que vemos que Mary está embarazada otra vez, da a luz a su hijo William. Le pone igual que su jefe. Simón. A este sí lo nombra. Para mayo de ese mismo año, Mary, Percy y su hijo William, además de la media hermana de Mary todavía, Claire Claremont, la traían acá siempre de... Ella es la que se acoplaba. Era la hermana chida, la media hermana chida. Güey. Viajan todos juntos a Ginebra. Ujú. Ya con feria ahora sí, a huevo, ¿no? ¿Había Disney en Ginebra? Ahí todavía no, pero Ok. Va. ahí vamos. Había otras cosillas. Simón. Se van a la Villa Diodati, en donde después se les une el buen Lord Byron. Era escritor también, el vato. Que Lord Byron no era su nombre, ¿verdad? Pensé Pero que es lo fue heredando. de los de Attack on Titan, pero ese es Titan. Tybur. Simón. El otro era escritor también. Ah. Entonces ahí se les une junto con su secretario. O sea, era como ser TikToker. Todo el mundo era escritor a la verga. Sí, todo el mundo era... Aquí nos vamos a Sí, meter en un sí, mundo sí. de puros escritores, güey. O sea, Y está Marys medio- y escritoras todas. Solo me llevo con mis compitas escritores. Pareciera este pedo, güey, ¿sabes? Pinche raza ignorante que no sé ni escribir. Yo me junto con mis compas que sí saben escribir. Algo así parecía. Sí, Bueno, sí tenían Word en sus computadoras. claro, güey. Y pagado, güey. Sí. Mamadas. Entonces, quedamos que iba Mary, Percy, su hijo, la media hermana, Claire, Lord Byron Ajá. y su secretario, Sí, John bueno. Polidori. Ok. Pasar unas vacaciones tranquilas acá, Ginebra, a gusto, con calma.
Desde que llegan a este lugar, güey, sin embargo, Mary comienza a llamarse a sí misma la señora Shelley, usando el apellido de Percy. Sí. A pesar de que no estaban casados, seguía casado con otra joven y todo el pedo, ¿no? Total. Como Mary relata en el prólogo de su obra más famosa, el verano resultó húmedo y riguroso. La incesante lluvia nos confinó a un mundo... La incesante lluvia nos confinó a menudo durante días. Ya, estuvieron encerrados un chorro de tiempo, llovía un montón. Durante estos días de encierro, se toparon, de hecho, con algunos volúmenes de relatos de fantasmas, traducidos del alemán al francés. Y pues con eso se entretuvieron, pues, no había nada que hacer, estaban encerrados, ¿no? Digo, estamos hablando de 1816. ¿Qué hacías si afuera estaba lloviendo bien machingue? Estás encerrado en una casa bien vergas y eres fresón. Simón. ¿Cuánto de terror? Vamos a poner... Estudiar un poco, platicar, hablar de cosas. Vamos a poner el radio a escuchar la mano peluda. Sí, güey. Tal cual, güey. Era lo que había, güey. La mano peluda. Un saludo para la mano peluda. ¿Era Juan Ramón Sáenz? No recuerdo su nombre, sí, pero creo que Juan Ramón Sáenz. Entonces, después de estar leyendo diferentes relatos de fantasmas y todo el pasándola tranqui, al buen Lord Byron, güey. El vato se le ocurre y propone que cada uno de los que estaban ahí presentes escribiera un relato de fantasmas. Que cabe mencionar, tal vez tú ahorita no traes el dato, pero justo perdón por tocar adelante, el tema del Marqués de Sade, ajá, porque tiene que ver por las fechas, sí, pero si mal no recuerdo, para los 1800, principios de 1800, el Marqués de Sade ya debió haber tenido 60 años, creo que ya estaba recluido. ¿Ya está escribiendo? No, todavía le faltaba poquito para estar. No, bueno, no me acuerdo ya. Sorry, hay una investigación y lo leemos, está el pedo, pero hay datos que no se quedan, sí, obviamente, en la memoria. Pero creo que el género de terror tenía muy poquito tiempo. Tenía solo algunos años. Había realmente, bueno, no sé si en esos años ya había muchísimas obras, pero no tenía... Para cuando el Marqués de Sade lo recluyen, la segunda o tercera vez que lo detienen, empieza apenas los relatos de terror. Y el primer libro de historias de terror como ya género nuevo... Es contemporáneo del Marqués de Sade. Entonces, muy seguramente por ahí... debió estar de moda. O sea, seguramente estaban ellos en sus leyendas legendarias, ¿sabes? Sí, y me imagino que no había mucho porque, como lo mencionan, venía traducido del alemán al francés. O sea, ni siquiera en inglés, güey. Sí, ese es mi punto. Que seguramente no tenían había mucho. Ajá, era nuevo. Ajá, entonces imagínate cómo se topaban con esas historias. Días lluviosos, encerrados en una casa. Pues, una buena forma de pasarla, ¿no? Total, como mencionamos, el Lord Byron... propuso que todos escribieran un relato de fantasmas y que lo presentaran, obviamente, frente a todos. A ver qué pedo, ¿no? Cada quien escriba su historia y vamos viendo qué show. Pues todos aceptan. Todos aceptan y de a poco van presentando sus historias. Unos batallando más que otros, aunque la mayoría eran escritores, güey. La realidad es que no están acostumbrados a escribir pues, de ese tipo de relatos. Percy era poeta. O sea, no era su cura para nada. Entonces, de repente cambiar la forma sí era como raro, ¿no? Pero todos lo intentan, güey. Todos lo intentan. Mary, por su parte, también intenta pensar una idea, pues, chida para su historia, güey. Pero, como bien describe, quería lograr una historia que de verdad impactara, güey. Entonces, citando a Mary una vez más, dice... Yo también me dediqué a pensar en una historia. Una historia que rivalizase con aquellas que nos habían animado a abordar una empresa. Una historia que hablase a los miedos misteriosos de nuestra naturaleza y despertase un horror estremecedor. Una historia que hiciese mirar en torno suyo al lector amedrentado, le helase la sangre y le acelerase los latidos del corazón. Verga, ¿cuánto tiempo les dieron para escribir eso? Mientras estaban de vacaciones. No encerrados. te pases de verga. O sea. y cierra diciendo, si no lograba estas cosas, mi historia de fantasmas sería indigna de tal nombre. A la verga, güey. Que estamos hablando que aquí Mary andaba en los 18, si no me equivoco. Ajá. Sí. Entonces, a la verga. Ya tenía esa idea de que güey. Si la voy a hacer, la tengo que hacer bien, güey. Tiene que estar muy, muy, muy pasada de lanzas. Pero nada más no se le ocurría nada, güey. ¿Todo bien? Perdón por estar levantando la cámara. No, todo bien. Solo estaba... Confirmando que estoy... Sí, confirmando que todo está chido.
Solo como paréntesis, y para quien nos esté viendo en YouTube, de repente van a ver que estoy haciendo, volteando Volteaba para a todos No es lados. porque te esté No, ignorando, claro, tú estamos sabes que no es checando, porque- sí, claro. Pero aquí en las computadoras todo, pues obviamente estamos monitoreando todo el rollo y solo hay un detallito, pero creo que todo sigue corriendo Mira, chido. no somos nosotros dos nada más. Ajá. No hay nadie detrás de cámaras que nos Salvo los apoye. gatos. Salvo los gatos. Pero, no, todo chido, Tenemos que perdón. estar Solo checando. No te preocupes. digo, si te saco de onda, nuevamente, Mario, hurgándote la vida, güey. Hurgándote la sí. vida. Volteo a la cámara precisamente para revisar que siga grabando. todo esté grabando bien. Aparentemente, cámaras y micrófonos, todo está chido. Los gatos siguen dando lata afuera, todo bien. Va. Continuamos. Pero a Mary no se le ocurría nada, güey. Nada. Y cada mañana todos le ponían carrilla de que, ¿qué pedo? ¿Ya tienes algo? Porque los demás, pues, fueron presentando sus historias. Algunas piteronas y lo que quieras, pero fueron presentando y ella, pues, nada más no, güey. Ajá. No jalaba el pedo. Durante todo el tiempo, en ese lugar, obviamente, hubo muchas charlas intelectuales. A final de cuentas, pues, escritores acá, mamonzones. En donde se discutía de filosofía y otras cosas, ¿no? Una de esas pláticas se empezó a discutir sobre la naturaleza del principio vital. ¿Mm? Que en pocas palabras y sin meternos en tanto pedo, estamos hablando del alma de un ser viviente y la posibilidad de descubrir ese principio y poder dirigirlo de esta forma como objetos inanimados. Saber si era posible poner un alma en un otro objeto, ¿no? Ajá. Algo inanimado. Un Horcrux. Sí, un Horcrux, tal cual, güey. Que era de nuevo el principio vital. Entonces, se habló también de experimentos del doctor Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, de hecho. Ah, la verga. Sobre el tema de dar vida a un objeto inanimado utilizando impulsos eléctricos. Y entre otras cosas. Empezó ahí a moverse todo el asunto. Con todas esas ideas en mente, Mary se va a descansar. Y la idea para su historia de fantasmas por fin se manifiesta. Así lo describe Mary. Mi imaginación espontáneamente me poseía y me guiaba, dotando las sucesivas imágenes que surgían en mi mente de una viveza muy superior a los habituales límites de la ensoñación. Sorry por el lenguaje, está medio acá. Vi con los ojos cerrados, pero con la aguda visión mental. Vi al pálido estudiante de artes impías, de rodillas, junto al ser que había ensamblado. Vi al horrendo fantasma de un hombre tendido y luego, por obra de algún ingenio poderoso, manifestar signos de vida y agitarse con movimientos torpes y semivitales. Debía ser espantoso, pues supremamente espantoso sería el resultado de todo esfuerzo humano por imitar el prodigioso mecanismo del creador del mundo. El éxito aterraría al propio artista, huiría horrorizado de su odiosa obra, confiaría en que abandonando esa misma, se apagaría la leve chispa de la vida que había infundido. En que este ser se había recibido tan imperfecta animación, se resolvería en materia inerte. Simplemente si lo dejaba, iba a desaparecer. Y así pudo dormir, en la creencia de que el silencio de la tumba extinguiría para siempre la existencia efímera del horrendo cadáver al que había juzgado cuna de la vida. El estudiante estaba dormido, pero se despierta, abre los ojos, mira y descubre el horrible ser junto a la cama. Ha apartado las cortinas y lo mira con sus ojos amarillentos, aguanosos, pero pensativos. Esa es la forma en la que Mary describe su idea para la historia. Así lo plantea desde el principio, güey. Bien intenso. Todos los demás, era de cura lo del Era cuento, un güey. No seas cuento mamón, nada más. güey. Eran más que 4 hojas a la verga. Te mamaste Te bien, fuiste cabrón, bien recio. güey. Esa es nada más la planteación de la idea, ¿no? O sea, ni siquiera es la idea completa, güey. Y aunque... Mary era la morrilla que levantaba la mano en clase y decía, profe, va a pedir la tarea. Pinche morrilla castrosa, cállese usted. Bien pasadísima de lanza la historia. Se Simón. fue bien recio, güey. Y aunque en ese momento abrió los ojos del miedo, güey, y a primera instancia no se le ocurrió usar ese pensamiento para su historia, porque simplemente fue algo que fluyó y que realmente le causó terror, güey. Realmente eso es todo. Entonces el momento fue como, ¿qué pedo? Se despertó como bien... Bueno, según dice ella, no estaba dormida, solo cerró los ojos, pero empezó a tripear toda esta idea. Aún así, a la mañana siguiente, por fin anuncia que tenía la idea para su historia. Y aunque pretendía escribir un cuento corto, Percy le insistió en que desarrollara la idea bien, güey. Ajá. Date, ¿ya la tienes? Date. Perdón.
Y así fue como Mary Godwin, aún Godwin, concibió la idea de que más adelante, concibió la idea que más adelante sería conocida como Frankenstein o el moderno Prometeo. Ah, la verga, ok. Más adelante, Mary escribiría su tiempo en Suiza y la escritura de su primer novela como el momento en que por primera vez saltó de la infancia a la vida real. Mary y Percy regresan a Inglaterra junto con Claire, donde pretendían de hecho esconder su embarazo, güey, ya que durante las vacaciones se había convertido en la amante de Lord Byron. Ah. Porque Lord Byron estaba casado, güey. Sí, a huevo. Pero como ellos se la llevaron y ya sí, que mija, estuvieron ahí tú escribe un encerrados... cuento, ¿eh? Sí, ajá. Valió pilín, güey. Entonces, cuando verga. regresan, pues la esconden, güey. Ahora, en octubre de este año, Mary recibe una llamada alarmante... una llamada. Sí, güey, una llamada. Recibe una carta, güey. Una carta alarmante de su media hermana, Fanny Imlay. Y el día 10 de octubre la encuentran muerta en su habitación en una posada, junto con una nota suicida y una botella de laudano. Ok. Vamos en 4 muertes. 4 muertes relacionadas a Simón, Mary. sí. ¿Me hace preguntar cuál era la tercera? Sí, ¿cuál era la Bueno, es que tercera? mencionaste un abuelo que había Ah, sí, fallecido. pero ese era el abuelo de Percy. Entonces No vamos era en de Mary. 3. Vamos 3. Vamos. Hasta ahorita vamos en 3. Un clean menos. Sí. Vamos bien. Vamos en 3. El 10 de Yo diciembre... estoy contando las muertes. Por José. favor, sí. Ah, Pero sí, de Mary. Acá, 3. El 10 de diciembre, la que aún era esposa de Percy Shelley, Harriet, después de enterarse de todo este desmadrito que traían y todo lo que ha pasado, la encuentran ahogada en el lago Serpentine de Hyde Park, en Ajá. Londres. Percy quería quedarse con la custodia de los 2 morrillos que ella tenía. Pero la familia de ella pues no estaba muy contenta con ese pedo. Y después de todo el cagadero que había traído este vato. Así que los abogados de Percy le aconsejan casarse para convencer aún más de que podía tener una familia y todo el Ajá. pedo. Así que el 30 de diciembre de 1816, él y una Mary otra vez embarazada Ah, la vez. se casan. Sí, bueno. Mary dio luz a su tercera hija. ¿Le puso Clara. Mary? Clara. Ah, bueno. Claro, no hay otra Mary. 2 de septiembre de ese año, ¿no? A principios del verano de 1817, Mary, ahora sí Mary Shelley, que Ajá. es como sería conocida de aquí en adelante y como aparece en sus obras y todo el pedo, en el verano termina por fin de escribir Frankenstein, completito. Historia que sería publicada el 1 de enero de 1818. Ok. Aunque pues, el libro sería publicado sin el nombre del autor, güey. ¿Por? Honestamente busqué diferentes razones para ver cómo estaba la situación, pero lo más que encontré fue que era simplemente porque aparentemente los lectores no les iba a llamar la atención si era una historia escrita por una mujer. Así fue de todo. pendejo. Sí, digo, cuando te propuse, de hecho, que desarrollaras el tema, fue porque yo sabía eso. Yo sabía que la escritora de Frankenstein como tal había usado, yo tenía entendido, que o había usado un seudónimo o no había puesto su nombre, pero sabía que había ocultado, que es algo parecido a lo que pasa con Rowling Ajá. en Harry Potter, Que que empezó con- también ella no quiere poner su nombre. Entonces se me hizo curada y dije, tal vez es una historia chida. De ahí empezó el cuadro, Y, Simón. literal. Con eso empezó toda esta historia, buscando eso Simón. precisamente. Y de hecho, mucha gente al principio creían que la historia la había escrito Percy. Ajá. Porque, pues, sí, a huevo. Simón. Se lo creían más factible a él, pues. Tiempo después, Mary y Percy se van a vivir a Italia. Junto con Claire y su hija. Ya para ese momento ya había dado luz. La neta es que tenían demasiadas deudas y Percy podría ir a prisión. Además de que podrían perder la custodia de los morrillos, güey. Así que, pues, fuga. Vámonos. Se escapan, güey. En su viaje por Italia, hacen muchos amigos y mantienen sus costumbres de escribir, leer, estudiar, todo este pedo. Desafortunadamente, todo se puso una vez más muy feo para Mary. En septiembre de 1818, su hija Clara muere en Venecia. 4. 4. Honestamente busqué, pero no encontré las razones, las causas de la muerte de la niña. Ajá. Pero, junio del año siguiente, Es que en antes 1819. de ser tan común que te murieras, porque qué pendejada, güey. Deberían Sí. de haber buscado causas de la vida, güey. Todavía estás vivo porque... Pues, es que la mortalidad tienes buenas infantil para defensas, güey. empezar en esos Sí, tiempos porque era una una mamada, pendejada, Simón. güey, estaba muy Ajá. cabrón. Que de hecho, ajá, Ah,
Al otro año muere su hijo. Ah, güey. qué vergas. William. Sí, contrae cólera y muere en Roma. Simón. Entonces, 5. llevamos 5 muertes relacionadas a Mary, desafortunadamente. Obviamente, todo esto le pega muchísimo a Mary, güey, y se deprime otra vez muy, muy, muy cabrón. Perdón que te haga la pregunta, pero para ese momento ya había pegado el libro machín o todavía no, o sea, solo ya lo habían lanzado. Flow, Lo habían lanzado. iba agarrando flow nada más. De nuevo, como mencionaba, hasta aquí llevamos 3 hijos muertos. Su madre. Y su media hermana que se había suicidado. Sí. Llevamos 5 muertes de la pobre relacionadas de cierta forma a Mary, ¿no? Entonces, Mary estuvo muy deprimida durante este tiempo y su consuelo pues fue la escritura, güey. Para el 12 de noviembre de 1819 nace su cuarto hijo, Percy Florence. Okay. Aunque en 1822 3 años después, tuvo un aborto espontáneo. Vale. Ese no lo contamos porque fue aborto espontáneo. Okay, vale. Creo yo. Sí, está bien. Yo estoy de acuerdo. Mientras estaba viviendo en... Oh, no. No, sí, estoy de acuerdo. Sí, esto pasó mientras andaba tirando el rol por Italia y llegó a un lugar que se llamaba Villa Magni, donde de hecho a Mary no le gustaba, sentía como que estaba muy encerrada, pero pues con eso de que andaban moviéndose constantemente, estaba muy cabrón. En julio de ese mismo año, el buen Percy muere en un accidente de velero, güey. ¿En un accidente de velero, güey? Velero. Velero. Hubiera sido más interesante, Hubiera sido más interesante, pero también muere, güey. Entonces ya llevamos 6 hasta ahí. 6 muertes. Mary regresa a Inglaterra junto con su hijo Percy Florence. El único ya que quedaba de decir. Ajá. Y continúa con su labor como escritora. En el año 1823 publica su obra Valperga. Y en 1826 publica El último hombre. Hubo otras obras como Matilda, que es de 1819, pero por lo que encontré no la... Pues, mira, no la publicaron hasta 1959 porque era un relato incestuoso. Ok. Era un relato, era una historia, pero pues... Sí. Sí. O sea, no había poderes ni cosas ahí flotando acá. No iba tan así todavía. En 1831, cosa que yo no sabía y se me hizo bastante interesante, Mary reescribe Frankenstein por completo, güey. Ah, ok. Que es la versión que tenemos ahora, güey. No es la original, güey. Y ahí es donde agrega ahora sí un prólogo escrito por ella y con su nombre y todo el pedo, de que ella es la autora y todo el cuadro. Y en el prólogo, además de explicar qué pedo, describe tal cual todo este proceso de cómo se le ocurrió la historia, güey, y cómo se fue dando todo ese show. Y lo que te leí hace rato es del prólogo. Es de ese prólogo específicamente que ella ya añadió al libro cuando fue esta reedición. Y pues reescribió todo, güey. Entonces, no sé qué tan... Estaría interesante buscar la novela original y ver qué tan diferente es, ¿no? Pero sí, la reescribió, güey. Y en sus últimos años, Mary tuvo muchas enfermedades. Y las broncas, la neta es que no pararon, güey. Tuvo pedos con chantajistas y otras bronquillas ahí. Siempre, güey. Estas dos Marys tuvieron vidas muy... Sorry, güey. Pero andan como muy... Siempre en algo, güey. Siempre en algo. Finalmente, el 1 de febrero de 1851, en Chester Square, fallece a los 53 años, güey. De lo que se sospecha fuera un tumor cerebral. Verga, ok. Mary ahí queda. ¿Contaremos esta como una muerte en la vida de Mary? ¿Quieres contarla? Pues es que van a ser relacionadas a ella. 7 muertes relacionadas a ella. ¿Qué más relacionada a ella que su propia muerte, Josué? 7. 7 muertes. Más. Así pues, amigo, esta... ¿Cómo decirlo? Fue una breve versión de la historia de toda esta familia. Porque a pesar de que la idea era Mary Shelley, honestamente para mí, ver los ¿cómo decirlo? Los aportes de cierta forma que le dieron al mundo, a la humanidad, desde Mary Wollstonecraft, su mamá, y William Godwin, y la misma Mary Wollstonecraft Shelley, se me hicieron muy perros, güey. Y se me hacía muy tonto no mencionar todo lo de los papás, güey. Pero a grandes rasgos, y de esto siendo una versión muy resumida, hay muchísima información. Hay más información de los 3 personajes. De William, el papá, un poco menos. Honestamente, no hay tanto que. Pero
sí fue como un rompecabezas muy cabrón tener que estar. Sí fue un show, pero me pareció muy interesante y no quise dejar a ninguno de los tres fuera. Va. Sentí que los tres aportaban algo a esta historia, güey. Pero a grandes rasgos, esta fue, güey. Esta fue la historia de las Marys. De las Marys. De las Marys, güey. Mary Wollstonecraft Shelley y su padre, William Godwin. Ca- Y esto fue, hasta este momento, Cirilo, el episodio número 33, ¡Es güey. 33! 33 de este poderosísimo sindicato de ignorantes. El 33 que llevado a la segunda potencia sería el 66. Y llevado a la centena sería el 660 y... Bueno, más otros 6. sí, Bueno, sí, es Más, del diablo. sí. De alguna Ahí manera... vamos. De alguna manera lo podría acomodar para que fuera satánico. Frankenstein. Pero... Cirilo. De Frankenstein. güey, ¿Qué tanto sabías de esta historia de Mary, Solo güey? sabía que la morra, güey, había publicado bajo... Yo pensaba que era bajo un seudónimo No, o que había sin nombre. intentado esconder que había Que sido era una así. mujer. Ah, no. Es lo único que yo sabía. Frankenstein como tal es una muy buena historia. No voy a decir que es un buen libro porque no lo he leído como tal, pero es muy buena historia, güey. Mira, no te voy a mentir, yo tampoco lo he leído completamente. ¿Hasta dónde llevo? Bueno, el principio, el Simón. intro, no llevo mucho, honestamente, pero... Damn. ¿Sí está mamón? Sí plantea la historia muy... O sea, yo estaba leyendo esta versión de donde viene este ¿Prólogo? prólogo de ella. El prólogo está muy perro, güey. La neta, el prólogo te pone en mood, güey. Sí te pone en mood y todavía ni siquiera empieza el libro. Y ya en cuando empieza el libro, la neta sí plantea las ideas de una forma muy perra. A mí me gustó mucho. No lo he terminado, pero sí está en mi plan es terminarlo. La neta Ok. sí me agradó. Hasta ahorita, ¿cómo va? O sea, está Se bien me hace muy justificado perro. toda la forma en la que... Muy perro. No sé la por qué, neta. pero me recordó a Caballo de Troya. ¿Te aventaste alguna vez No, Caballo de no me Troya? aventé. Bueno, Caballo de Troya está muy bien justificado. Son los viajes en el tiempo, bla, bla, bla. Quienes conozcan el libro, chido. Quienes no, muy recomendado. Trata de viajes en el tiempo, pero hay toda una justificación de cómo Claro. pueden viajar en el tiempo y suena muy... Hace sentido. Muy, muy coherente. Es güey. eso, la forma de plantear las ideas. O sea, obviamente tiene mucho Sí. mérito, güey, y siento que Mary lo hace muy, muy al vergazo, güey. Muy, muy, muy perro. Si les llama la atención, además de lo de Mary hija, que escribió Frankenstein y sus obras, las obras de los padres, güey, de la otra Mary y de William, ahí están en internet, güey. Todos los escritos, los de vindicación de los derechos de la mujer, que de hecho mucha raza o este movimiento feminista actual empezó a... Investigando y todo el pedo, llegaron a esos escritos también que se utilizan en tiempos actuales. Como cierta referencia, ¿no? Ah, Pero sí la toman como... A ella la toman como a esta persona que desde hace muchísimo tiempo ya luchaba por los derechos de las mujeres. Y se me hizo muy chistoso que el papá lo toman como este vato que planteó todas las ideas del movimiento anarquista. Entonces, está... Es chido todo este contexto que tiene Mary para de ahí empezar a loco, crecer, güey. güey. Se me hizo muy interesante no, la historia de toda la hecho, familia, de güey. hecho, está bastante cool. Y cómo, güey, es que la pinche... Cómo te marca bien cabrón la cuna en la que naces. Ah, sí. Y las ideologías de tus padres para que tú también, ¿sabes? Estés en el mood bien machín. Y güey. Mary no conocía a su mamá, pero pues tenía la ventaja de estar en me todas las imagino que obras sí, y leyó sí, todas sí, las sí. obras. Sí, eventualmente. De hecho, cuando se escapa con Percy es cuando leen las obras. Ah, ok. Entre los dos y leen Ajá. todo el cuadro. A la verdad. Se me hizo muy perro. Se me hizo muy perro. Espero que te haya gustado. No, yo al Espero que putazo- a todos les hayan gustado. Porque justo pensé, cuando yo te lo planteé, yo Ajá. esperaba que me hablaras de la temporada en la que escribió Frankenstein y cómo estuvo el pedo y tal vez un poco de la obra. Pero obviamente me ampliaste era el el plan. panorama muy cabrón hacia otro lado. Y creo que ese es parte del ejercicio chido que hacemos aquí. Que es algo que me han comentado a mí mucho. Me gusta porque me hablan de cosas que yo no sabía, que quería saber, pero ahora que Ajá. las sé, qué chilo. Está chido O de saber. repente digo, esta madre yo sé, y siempre dan algún dato que, eso no lo sabía o eso no lo había pensado. Datos adicionales. Sí, Mucho datos contexto, adicionales. güey. Y está chido eso, pues, que también lo has mencionado con respecto a cómo ampliamos el contexto de las cosas. Yo sé Güey, que para mucha sorry, gente pero puede me gusta ser... ampliar el contexto. Se me Yo hace sé que bien para perro, mucha güey. gente puede ser un poco de hueva el contexto, pero creo que te ayuda a entender el porqué de todo y Exacto. creo que nos mama, José, el Sí, saber el güey. porqué. Definitivamente, a mí en lo personal se me hace que le agrega un chorro a la historia. Obviamente, güey, es todo. Es saber en dónde estaba, en qué estaba pasando, por qué estaba pasando. O en el caso específico de esta historia, regresarte y saber toda la historia de su jefita, de sus papás. Toda la idea. E incluso, perdón, después de que
publica este libro, todo lo que sigue pasando en su vida, güey, que pues no la pasa muy bien, que digamos, Mary, güey. A pesar de ser una escritora reconocida por esta obra tan cabrona que hasta el día de hoy... Y luego yo siempre pensé que ella había tenido algún beneficio de la obra. Ah, no, pero nunca hasta ahorita cobró. nunca... ¡Qué loco! Nunca cobró güey. regalías Sí, de porque esa madre, ni nunca nada. mencionaste ningún tipo No. de... Ah, güey, mi obra fue... Porque ahorita Frankenstein es toda una Sí, industria, güey. es una marca muy Sí, cabrona. güey, es como, ella como nunca cobró Godzilla nada. o como King Kong, güey. Sí. O sea... Ella no cobró nada. Nada, güey. A la verga. Está muy perra la historia. Ya saben algo, registren sus Registren sus obras. marcas, por favor. Registren sus obras, música, libros. Todo lo que hagan, regístrenlo, güey. Les conviene. Amigo, ¿deseas en este momento agregar algo más? Yo creo, Josué, que todo está en su lugar. Solo te voy a decir una cosa, güey. Gente que no es de aquí no sabe qué pedo, pero Cirilo, ten cuidado. Ahí viene el calor. Estamos en Mexicali y ahí viene el calor. Sí. ¿Estás listo? Nunca No, se está listo nunca para el se está calor de listo. Mexicali, güey. Pero ahí viene. Pero Estamos aquí ya. tengo mis ideas de cómo contrarrestarlo. Esto, Josué, entonces ha sido el episodio número... 33. El 33. Efectivamente. ¿Damos por cerrada la sesión? No sin antes recordarle a nuestros patrocinadores. Ah, no, claro que sí. Manjares Machete, Cervecería Mandala. Y Haiku, comida y cultura japonesa. Muchas gracias. Muchas gracias por confiar en nosotros, por seguir confiando en nosotros. Y vamos a recordarle a todas las personas que nos escuchan que, por favor, síguenos en redes sociales, Josué. Estamos en todas partes como... @Sindicato de Ignorantes. Y en Twitter estamos como @sindicato de IGN1. Y si tú que nos estás escuchando en este momento aprendiste algo o algo de aquí te hizo sentido y sentiste que fue un dato chido de saber y conocer Por favor. y que te sembramos dudas para que tú siguieras buscando por otro lado, te agradeceríamos que compartieras estos mensajes. Claro que sí, güey. Si a ti te gustó, a alguien que tú conoces le va a gustar. Así que comparte el mensaje del Sindicato de Ignorantes y suscríbanse, por favor, en Por Spotify favor. y YouTube, porque, Joshua, antes de llegar al episodio número 1, que sería nuestro episodio número 50 Ajá. en publicarse, queremos llegar a 500 suscriptores. 500 en YouTube. suscriptores. Por Y- favor, Y, sí se arma. y vamos para allá. Vamos en ¿Por muy qué? buen ritmo. Porque hay que fijarse una meta. Claro ¿Por que qué? sí, güey. Porque se pinches puede. ¿Por qué? ¿Cómo no? Porque estamos seguros de que todos en algún momento querrán ser afiliados de esto. Y mira, Este sindicato. los primeros siempre serán los más chéveres. Obviamente huevo. acabo de inventar ese Claro dicho, que sí. pero nada como ser de los primeros integrantes de una familia y esta familia de ignorantes está cimentando en... Está creciendo De muy buena chido, forma. güey. Está creciendo muy, muy chido. Entonces, Joshua, Aquí nos despedimos, Cirilo. ¡véngase! Bye. ¡Bye! Hey, hola a todos, somos el Sindicato de Ignorantes. Sindicato de Ignorantes, agradecidos con Manjares Machete y con Cerveza Mandala que nos han hecho parte de su familia. Oficialmente, Josué, Primeros patrocinadores. oficialmente los primeros patrocinadores del San Sindicato de Ignorantes. Y pues nada, muchas gracias por creer en lo que estamos haciendo. Muchas gracias por ser los primeros, por subirse al barco. Antes que nadie, se los agradecemos muy, muy cabrón, muy rifados. Estamos hoy, pues, básicamente bendecidos por el universo porque son marcas que realmente consumimos mucho y de las que somos fans. De ahí, pues vaya que se dio el acercamiento y todo, y sí nos tomaron ahí por sorpresa. Muchas gracias por creer en esto, gracias a todos que han seguido las transmisiones. Todavía seguimos transmitiendo todos los lunes y jueves desde las 7 de la mañana, hora del Pacífico. Y pues nada, sigan esta aventura. Se va a poner divertido. Se sigue poniendo divertido, nos estamos viendo, bye.